Buenas tardes, mi nombre es Valentina Catenacho, soy profesora adjunta del Departamento de Farmacología y Terapéutica y el día de hoy vamos a comentar las guías GINA y GOLD 2020. Los objetivos van a ser destacar las principales recomendaciones de estas guías, ¿sí? Vamos a destacar simplemente los conceptos principales, dado que no tenemos tiempo para verlas en detalle. Pero sí vamos a repasar algunos conceptos de los principales grupos farmacológicos involucrados, que ustedes verán con más detalle en el taller. Y además analizaremos brevemente algunas de esas recomendaciones sobre este tratamiento. Bueno, iniciando con el GINA 2020, ¿sí? Incluye dos poblaciones acerca del asma. Estamos hablando de adultos y niños mayores de 6 años y niños de 5 años o menores. Nosotros vamos a centrarnos más que nada en los adultos y niños mayores de 6 años. Y dentro de los capítulos, algunos destacamos como la definición y el diagnóstico, la evaluación que incluye los síntomas, la severidad y la función pulmonar, el tratamiento que destacamos el controlar los síntomas y minimizar los riesgos, y las exacerbaciones. Nosotros nos vamos a basar sobre todo en el tratamiento de control del asma. Bueno, con respecto a la metodología de la guía, como la mayoría de las guías, presentan lo que se llama una tabla con niveles de evidencia. En este caso es la tabla A, que ustedes lo pueden ver en la guía, y por acá yo les traía cuáles son los niveles de evidencia destacados, como los siguientes. Niveles de evidencia A refieren a ensayos clínicos controlados y metaanálisis que tienen alta calidad, que quiere decir que tienen normalmente varios estudios con un N grande y su calidad metodológica es buena luego de evaluada. Luego tenemos la evidencia B, que trata de ensayos clínicos y metaanálisis, pero que tiene alguna falencia con respecto a la calidad, por lo tanto se cataloga como calidad intermedia. Puede ser también que tengan pocos estudios o que el N sea pequeño o que sea una población específica y no toda la población analizada. Luego tenemos la evidencia C, son los estudios observacionales o no randomizados, y la evidencia D, la experiencia clínica, ¿sí? En este caso el consenso de expertos. A destacar que la revisión de la literatura se actualiza, ¿sí? En este caso se actualizó y se realiza cada 2 años. Bueno, me pareció interesante destacar lo que ellos refieren sobre el COVID-19. Primero que nada, lo más importante que ellos destacan es que los pacientes deben continuar con su inhalador de corticoides inhalados, no deben suspenderlo, y de suspenderlo tiene riesgo el asma y puede empeorar el asma y incluso pueden ocurrir exacerbaciones. Por lo tanto, tienen que continuar con su tratamiento. En pacientes con asma severa que reciban corticoides orales, tampoco se recomienda suspender, y tampoco en un paciente que es asmático, ¿sí? Y que requiera por una crisis corticoides, deberían darse, ¿sí? Igual a su tratamiento de siempre. Por otro lado, destacar que el paciente debe tener un plan de control escrito del asma, evitar las nebulizaciones por el riesgo de aerosolización y contagio de este virus, y evitar por este mismo motivo las espirometrías en los pacientes COVID y en cualquier paciente sospechoso de COVID-19. Estas actualizaciones son al 3 de abril del 2020. Bueno, volviendo al asma, la definición de esta enfermedad es una enfermedad que es heterogénea y que se caracteriza sobre todo por la inflamación. Presenta inflamación crónica con limitación del flujo de la vía aérea, ¿sí? Que esta limitación es variable, esto es característico, y habitualmente es reversible. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Primero vemos los síntomas que son característicos, como son las sibilancias, la tos, la presión torácica, y esto se asocia a una limitación del flujo aéreo, que ¿dónde lo vemos? En la espirometría, ¿verdad? Podemos tener espirometría con prueba de broncodilatadores o distintos tipos de espirometrías, pero se sugiere siempre hacer un diagnóstico clínico espirométrico. Bueno, con respecto a la evaluación, debemos ver el control del asma en 2 dominios.
por un lado, el control de los síntomas y por otro, el riesgo de las exacerbaciones. Eso está bien detallado en el box 2.2 que les sugiero que lo observen. Y por otro lado, la severidad, que se va a evaluar retrospectivamente luego del tratamiento por 2 o 3 meses y se considera cuál fue ese tratamiento requerido para evitar las exacerbaciones o síntomas, ¿sí? Y por este lado debe distinguirse el asma severa del asma mal controlada, porque un asma puede estar mal controlada simplemente por mala adherencia o por mala técnica, sin tener que ser un asma severa. Bueno, el tratamiento, como siempre en farmacología, hablamos del tratamiento no farmacológico y del farmacológico. En este caso vamos a centrarnos en el tratamiento farmacológico, ¿sí? Los objetivos de este tratamiento, ¿cuáles son? Controlar los síntomas, evitar la crisis, mejorar el flujo aéreo y evitar los eventos adversos. No tenemos un tratamiento de curación del asma, como ustedes saben. Bueno, la selección de los medicamentos también lo hacemos como habitualmente en farmacología, teniendo en cuenta la eficacia, la efectividad, la seguridad, la conveniencia y el costo. Y eso también está detallado en ese box 3.3. Y algo muy importante en el asma y también en el EPOC es la técnica inhalatoria, ¿sí? En ese dibujo es un dibujo que yo extraje del Goodman y Gilman, que habla de cómo cuando yo doy un inhalador a dosis medidas, lo que llegará al pulmón va a ser entre el 10 y el 20%, pero hay un error en ese dibujo, y es que el inhalador está dado directo en la boca. Nosotros sabemos que debemos usar siempre una inhalocámara, ¿sí? La técnica correcta es con inhalocámara con válvula, y se debe hacer un estricto control de la técnica en cada paciente. Y por otro lado, la adherencia al tratamiento también de ello va a depender el tratamiento, por lo tanto debemos preguntar e insistir en ello. Bueno, con respecto al tratamiento farmacológico podemos hablar de los medicamentos de control y los medicamentos de rescate. Los medicamentos de control son aquellos que van a disminuir la inflamación de la vía aérea y van a controlar los síntomas. Y además van a disminuir o prevenir las exacerbaciones, además de mejorar la función pulmonar. ¿Cuáles son estos medicamentos en el asma? Los corticoides inhalados y los betados de acción larga. Esos son los fundamentales, si bien existen otros. Y los medicamentos de rescate son aquellos que van a mejorar los síntomas de broncoobstrucción, o sea que habitualmente son broncodilatadores, ¿verdad? Vamos a mejorar la broncoobstrucción tanto en algún momento, en un síntoma en algún momento, como en una crisis asmática. ¿Cuál es el ejemplo de estos? Los beta-2 agonistas de acción corta, ahí está puesto como SABA, ¿verdad? Esa es la sigla que usamos en GI. Bueno, recordando algunos conceptos de estos fármacos, vamos a decir que los beta-2 agonistas podemos distinguir los de acción corta y los de acción larga, ¿verdad? Los de acción corta, el ejemplo clásico es el salbutamol, o en algunos lados lo llaman albuterol, ¿sí? Son broncodilatadores, son los broncodilatadores más eficaces en el asma, son más eficaces que otros broncodilatadores, como por ejemplo bromuro de dipratropio, entre otros, ¿sí? Son utilizados normalmente con los inhaladores de dosis medidas y son convenientes, son fáciles de usar y tienen pocos efectos adversos, sobre todo por el uso de la vía inhalatoria. Su inicio es muy rápido, en algunos minutos, y la duración es entre 4 y 6 horas. Los beta-2 agonistas de acción larga, los ejemplos son, por ejemplo, salmeterol y formoterol, y estos presentan un efecto broncodilatador más largo, que llega a ser de 12 horas. Bueno, los corticoides inhalados son la terapia de primera línea para el control del asma. ¿Por qué? Porque es una enfermedad crónica, como dijimos. Entonces tienen su efecto antiinflamatorio. A destacar también que si bien tienen algunos efectos que se ven luego del inicio del tratamiento, ¿sí? Como ya empieza su acción antiinflamatoria y la acción sobre la hiperreactividad, su efecto máximo y el efecto que buscamos dura varias semanas a meses, ¿sí? Ahí se logra el efecto antiinflamatorio que estoy buscando. Entonces se dice que por lo menos tengo que usar un mes este inhalador con corticoides para decir que empezó su efecto máximo.
y además de ser antiinflamatorios, potencian la acción de los beta-2 agonistas, ¿sí? ¿Por qué? Porque potencian su efecto broncodilatador y además previenen la desensibilización de los receptores beta. Bueno, ¿cuáles son los efectos adversos de los corticoides inhalados? Están aquí puestos. Tienen efectos locales como la disfonía, la candidiasis y efectos sistémicos también, a pesar de ser inhalados, que van a depender sobre todo de la dosis. Los corticoides inhalados con dosis medias o con dosis altas, cuanto mayor sea la dosis, más efecto adverso, pueden provocar efectos sistémicos como hematomas fáciles, como osteoporosis, como efectos oculares, como cataratas, glaucoma, entre otros. Bueno, con respecto a China, ahora sí volviendo a China, ¿qué es lo que ellos recomiendan como tratamiento de control del asma? Ellos hablan de un inicio precoz del tratamiento con corticoides, ¿sí? Por mejorías en la función pulmonar en pacientes sintomáticos. Y por otro lado, un concepto importante es que debemos reevaluar siempre a los pacientes cada 2 a 3 meses, ¿sí? Si no hay una mejoría, siempre hay que pensar en alteraciones que puedan haber de otro tipo, en la técnica, en la adherencia, en ver los alergenos, si el paciente fuma, etc. Y eso sí, el paciente no mejora. Ahora, si el paciente tiene mejoría, siempre hay que pensar en titular la dosis de corticoides y lograr que el paciente reciba la menor dosis posible de corticoides para minimizar los efectos adversos recién mencionados. Aquí está el cuadro de China, donde ellos recomiendan en cada paso del tratamiento, en cada paso el tratamiento a considerar. En estos pasos que según yo voy avanzando, voy aumentando la severidad del asma y eso lo vamos viendo con los síntomas. Por ejemplo, en el paso 1 tenemos muy pocos síntomas, tenemos menos que 2 veces por mes. En el paso 2 tenemos síntomas 2 veces por mes o más, pero no diariamente. En el paso 3 sí tenemos síntomas la mayoría de los días y así vamos viendo todo el avance en los pasos según la severidad del asma. Aquí van a recomendar en cada paso un tratamiento, ¿sí? Este tipo de diagrama ha sido realizado hace años en China y lo que ha cambiado sobre todo es en el paso 1. Previamente en el paso 1 se utilizaba los beta-2 agonistas de acción corta, ¿sí? Eso era lo que se recomendaba y hoy en día se recomienda los corticoides inhalados con formoterol, que es un beta-2 agonista de acción larga, a demanda, ¿sí? Eso fue algo que cambió y que ahora vamos a analizar, ¿sí? Y los otros pasos siguen muy similares, considerando siempre el corticoide con el beta-2 agonista de acción larga y otros, y ese corticoide se va aumentando la dosis a medida que yo aumento el paso. Y en el paso 5 sí tenemos varios medicamentos a considerar. Bueno, vamos a analizar un poquito el paso 1, que fue el cambio que el China decidió realizar. Lo que ellos recomiendan son corticoides a dosis bajas unido a formoterol a demanda. Primero que nada, ellos recomiendan este paso, pero cuando lo analizan lo recomiendan basados en una evidencia de tipo B, que si recuerdan era una evidencia con ensayos clínicos o metaanálisis de calidad menor y de menor número de pacientes o menos número de estudios, ¿sí? Entonces, ellos se basan en datos indirectos de un estudio, que ahí yo les pongo, que se realiza en pacientes mayores de 12 años y en pacientes que tenían asma en paso 2 de China, no en paso 1. Este estudio comparó budesonide formoterol a demanda con salbutamol a demanda y lo que encontró en su variable primaria, que fue control de síntomas medido en semanas, una discreta mejoría, ¿sí? Presentando budesonide con formoterol 34.4% de semanas que se controlaban los síntomas versus el salbutamol 31,1 semanas.
Y este estudio, su sponsor fue AstraZeneca y también fue evaluado y escrito por personas que trabajaban en este laboratorio. ¿Qué podemos decir con respecto a esto? Que no es unánime esta recomendación con respecto a otras guías. Por ejemplo, las guías españolas llamadas GEMA no producen esta recomendación. ¿Qué otra cosa podemos decir? Que estamos basándonos en un estudio, en un ensayo clínico controlado, si bien luego aparecieron algunos otros estudios observacionales, el único ensayo clínico controlado es este, y tiene algunas falencias metodológicas y algunas consideraciones sobre conflicto de intereses. Por lo tanto, si bien debemos considerar esta información, debemos ser cautelosos, ¿sí? Y debemos seguir evaluando esta recomendación y seguir pensando en que puede existir otras recomendaciones que tengan que sean válidas, como el hecho de utilizar los beta-2 a demanda, hablando solo del paso 1, ¿verdad? De pacientes que tienen muy pocos síntomas y menos de 1 o 2 veces al mes presentan algún síntoma. Bueno, aquí más detallado cada paso, cuál es el tratamiento recomendado, y quería destacarles cómo en el paso 1, además de recomendar bajas dosis de formoterol con corticoides, otra opción podría ser corticoides con beta-2 de acción corta, o sea, salbutamol, ¿sí? Eso es una opción también que ellos recomiendan. Bueno, también a destacar que en los niños de 6 a 11 años no se recomienda eso, porque el estudio en el cual basan su recomendación fue hecho en niños mayores de 12 años, ¿sí? Entonces, en niños pequeños, menores de 11 años, el primer paso sigue siendo, como siempre fue, los inhaladores con salbutamol, o digamos con beta-2 de acción corta. Bueno, es importante ver la dosis del corticoide inhalado, porque como dijimos, los efectos adversos son dosis dependientes. Aquí les puse la tabla que tienen en el GINA y que tienen según edad los diferentes corticoides inhalados que existen. Yo les destaqué la fluticasona propionato porque es la que usamos habitualmente en nuestro medio, pero hay otros corticoides disponibles, y allí están las dosis, cuál es baja, cuál es media y cuál es alta, ¿sí? Como siempre, a menor dosis vamos a tener menores efectos adversos. Y es importante destacar que la mayoría de los asmáticos se controlan con dosis bajas o medias, y que tenemos que siempre ver la adherencia y la técnica antes de pensar en subir la dosis de corticoides. Bueno, ahora vamos a hablar de EPOC, ¿sí? Vamos a hablar de la guía GOLD. La guía GOLD también tiene en la parte de metodología los niveles de evidencia. Yo les puse aquí la tabla, y también utiliza estos niveles A, B, C y D según cuál es la fuente de la evidencia, y se los puse ahí para que ustedes lo leyeran, pero es muy similar a lo que vimos recién en GINA. Bueno, ¿cuál es la definición de EPOC? Es una enfermedad frecuente y es prevenible. Se caracteriza por los síntomas respiratorios como disnea, tos y expectoración, y limitación al flujo aéreo, que habitualmente no es reversible como en asma, sino que es por lo menos parcialmente irreversible. Y se asocia a anormalidades alveolares causadas por una exposición a partículas nocivas, que lo más habitual es que sea el tabaco. Por eso se dice que el principal factor de riesgo del EPOC es el tabaco. Asocia a su vez comorbilidad, porque son pacientes habitualmente añosos que tienen una exposición al tabaco de muchos años y tienen otros riesgos, como por ejemplo eventos cardiovasculares, cardiopatía isquémica, hipertensión, lo cual hace más complejo este paciente. Para el diagnóstico, ¿qué tenemos que considerar? Los síntomas que dijimos, ¿verdad? La dificultad respiratoria, una tos que es crónica y un esputo que también es crónico, ¿sí? Una expectoración diaria habitualmente. Los factores de riesgo, hay factores que son del huésped, hay pacientes que tienen riesgos genéticos, se considera el riesgo del déficit de alfa-1 antitripsina como una de las causas, si bien es poco frecuente.
el tabaco como principal factor de riesgo, la ocupación, porque hay otros, la ocupación, digamos, lo que se dedica a la persona, hay otros factores de riesgo como otros tipos de humos o de productos químicos que pueden causarlo, y también se habla de la polución. Y luego vamos a considerar que tenemos que realizar lo que se llama la espirometría, ¿sí? Para confirmar el diagnóstico realizamos la espirometría y en ella vamos a ver que el BEF-1, o sea, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, dividido la capacidad vital forzada, va a ser menor a 0,70, ¿sí? Menor a 70%. Esto va a confirmar que el paciente tiene EPOC. Ahí vamos a ver dos espirometrías. A la izquierda se ve una espirometría normal y a la derecha se ve una espirometría en un paciente EPOC, ¿sí? Ustedes van a ver que este paciente tiene tanto el BEF-1 como la CBF disminuidos, ¿sí? Se ve el clásico patrón obstructivo. Bueno, ¿cómo se clasifica la severidad? Además de considerar los síntomas, ¿sí? Se considera también el BEF-1, ¿sí? Luego de usar la prueba con broncodilatadores. Y ahí vamos a clasificar en GOLD 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Leve, moderado, severo y muy severo, según el BEF-1 que el paciente tenga. Bueno, ¿cómo vamos a prevenir y tratar esta enfermedad? El primer gesto terapéutico y más importante es el abandono del hábito tabáquico, ¿sí? Es la primera forma y es la única forma que tenemos de prevenir esta enfermedad o de hacer una prevención secundaria si el paciente ya tiene la enfermedad. Bueno, como siempre, como dijimos, tenemos que evaluar siempre la técnica inhalatoria. Tenemos otros elementos además de los fármacos, como son las vacunas. En estos pacientes la vacuna antigripal y del neumococo son importantes. La rehabilitación pulmonar, que van a mejorar mucho el paciente, sobre todo la tolerancia al ejercicio. Y en algunos pacientes que presenten hipoxemia crónica severa, la oxigenoterapia va a mejorar la sobrevida. Bueno, con respecto al tratamiento farmacológico, ¿qué vamos a esperar de los fármacos? Bueno, que reduzca los síntomas, la frecuencia y la severidad de las exacerbaciones y mejorar la tolerancia al ejercicio. Pero ningún medicamento ha logrado mejorar la declinación de la función pulmonar que se da en el paciente EPOC. Y vamos a empezar con los broncodilatadores, repasando los broncodilatadores beta-2 agonistas de acción corta, llamados SABA, ejemplo es el salbutamol. Los beta-2 agonistas de acción larga, llamados LABA, tenemos el salmeterol y el formoterol. Y los antimuscarínicos de acción corta, ¿sí? Abreviados como SAMA, y hablamos del bromuro de ipratropio como ejemplo. Y los antimuscarínicos de acción larga, un ejemplo es el tiotropio. Los broncodilatadores en el EPOC van a aumentar el BEF-1 porque al broncodilatar van a aumentar esta vía aérea, ¿sí? Y además van a reducir la hiperinsuflación dinámica del paciente, mejorando así la tolerancia al ejercicio. Bueno, vamos a repasar algunos elementos importantes hablando de la evidencia de los broncodilatadores en el EPOC estable, ¿sí? Y que están destacados en esta guía GOLD. Por un lado, tenemos que los broncodilatadores son esenciales y centrales en el manejo de los síntomas del paciente EPOC y reducen los síntomas. Por otro lado, podemos tener tanto los beta-2 agonistas de acción corta como los antagonistas muscarínicos. Cualquiera de los dos van a mejorar los síntomas y el BEF-1. La combinación de los beta-2 agonistas con los antagonistas muscarínicos va a ser superior a cada uno por separado. ¿Por qué se da esto? Porque son ambos broncodilatadores que actúan
por mecanismos de acción distintos, por lo tanto su acción es sinérgica y además tenemos el beneficio de usar menos dosis de cada uno de estos medicamentos y por tanto disminuir así los efectos adversos de cada uno. Si hablamos de los beta-2 agonistas de acción larga y de los antagonistas de acción larga, estos mejoran de forma significativa la función pulmonar, los síntomas, el estatus clínico y también reducen las exacerbaciones, ¿sí?, de los pacientes con EPOC. Y estamos hablando también de evidencia A. Los antagonistas muscarínicos se ha observado que tienen un mayor efecto en la reducción de las exacerbaciones que los beta-2 agonistas de acción larga, ¿sí? Y también en estos medicamentos la combinación va a ser mejor y va a ser sinérgica. El tiotropio se ha observado que mejora la eficacia, de la rehabilitación pulmonar y así va a mejorar también el performance del ejercicio. Y por otro lado tenemos la teofilina, que no fue subrayada porque en realidad provoca efectos broncodilatadores escasos, ¿sí? Tiene pocos beneficios comparados con el riesgo de efectos adversos y el riesgo de toxicidad, porque es un medicamento que tiene un estrecho rango terapéutico, por lo tanto sus efectos terapéuticos y sus efectos tóxicos se pueden ver con pequeños cambios en la dosis, y además es un medicamento que dentro de sus efectos adversos se encuentran los efectos cardiovasculares como las arritmias, y estamos hablando de pacientes que ya tienen un riesgo cardiovascular previo. Por lo tanto es un medicamento que no se recomienda. ¿Cuáles son las claves en el tratamiento con broncodilatadores? Bueno, por un lado, que los beta-agonistas de acción larga y los antagonistas muscarínicos de acción larga se prefieren en general para el tratamiento del EPOC estable, ¿sí?, excepto algunos casos que tengan disnea muy ocasional. Por otro lado, se puede empezar con el tratamiento con broncodilatadores de acción larga solos, pero eso va a depender de la severidad del paciente, porque quizá requieran utilizar 2 broncodilatadores a la vez. Y lo que decíamos hoy previamente, que la teofilina no está recomendada, las metilxantinas no están recomendadas porque sus riesgos superan los beneficios. Lo que decía acá, que no lo destaqué, es que por supuesto vamos a destacar la terapia inhalada sobre la oral, ¿verdad? No vamos a usar broncodilatadores por vía oral, sino que los usamos solamente por vía inhalada, que es una vía segura que va a lograr sus efectos con mucho menores efectos adversos por las características de la vía inhalatoria. Bueno, si vamos hacia los corticoides en el EPOC, por un lado tenemos que destacar que los efectos antiinflamatorios tienen un escaso rol en el paciente con EPOC, ¿sí? Que los inhaladores con corticoides, los corticoides inhalados solos no presentan un beneficio claro en pacientes EPOC e incluso se han visto efectos nocivos. La forma de utilizar corticoides en pacientes EPOC es utilizándolos combinados con los beta-agonistas de acción larga, y en estos pacientes sí han mostrado beneficios, ¿sí?, pero en pacientes con EPOC moderado a severo, ¿tá?, y se ha visto una mejora en la función pulmonar. Bien. Continuamos. Entonces, con respecto a los corticoides inhalados, destacamos lo que recién dijimos, que deben de ser siempre administrados con los beta-2 agonistas de acción larga, y esto es lo que destaca la guía GOL. En este caso vamos a usarlo en pacientes con EPOC moderado severo. En esos pacientes van a reducir las exacerbaciones y mejorar la función pulmonar, y esto es evidencia A. Pero los corticoides inhalados presentan riesgos, como mencionamos previamente en asma. Y en estos pacientes EPOC tienen riesgo aumentado de neumonía, porque estos pacientes ya presentan además un riesgo de neumonía basal. Hay algunas características
en estos pacientes EPOC que los hacen más susceptibles de presentar neumonía cuando utilizan corticoides inhalados. Y estas características son: tener una edad mayor a 55 años, ser fumadores en el momento actual, haber tenido neumonias previas, tener un índice de masa corporal bajo menor a 25 y tener un índice de eosinófilos menor al 2%. Entonces, basándonos en todo esto, ¿en qué pacientes yo debo considerar utilizar corticoides inhalados asociados con beta-2 agonistas de acción larga? Van a ser en estos que están en amarillo, ¿sí? Por un lado, pacientes con historia de hospitalizaciones por exacerbaciones de EPOC o que tengan más de 2 exacerbaciones moderadas por año, habiendo tenido un tratamiento con beta-2 agonistas de acción larga previamente, igual teniendo estos episodios. Y también en pacientes con eosinófilos altos, ¿sí? Mayor a esta cifra que tenemos aquí, y que presenten también en pacientes que presenten una historia o concomitantemente que presenten asma, ¿tá? Estos son los pacientes donde tienen mayor beneficio los corticoides inhalados. ¿Y en qué pacientes debemos evitarlos? En aquellos que hayan tenido neumonía a repetición, que tengan los eosinófilos bajos o que tengan historia de infección de micobacterias. Y aquí está el cuadro clásico de POC, ¿verdad? Del GOLD, que habla cuándo utilizar cada medicamento según el grupo de severidad de EPOC que consideramos, siendo el grupo A pacientes más leves y yendo hacia el grupo D pacientes más severos, ¿sí? Aquí en el grupo A se recomienda un broncodilatador, en el grupo B ya se recomienda un broncodilatador de acción larga, en el grupo C se recomiendan los broncodilatadores antimuscarínicos y ya en el grupo D tenemos varias opciones para tratarlos, ¿sí? Entonces, si hacemos una ensuma desde el punto de vista farmacológico, en pacientes con asma la piedra angular del tratamiento son los corticoides inhalados. Esto va a depender de los síntomas que el paciente tenga, de la función pulmonar, del nivel, del paso donde está, paso 1, 2, 3, 4 y 5, pero si lo hablamos globalmente, los corticoides inhalados son piedra angular porque son antiinflamatorios y porque se conoce evidencia importante acerca de su eficacia en varios aspectos, en función pulmonar, en síntomas, en exacerbación. En EPOC, el efecto más beneficioso es el cese del hábito tabáquico, como dijimos. Pero dentro del tratamiento farmacológico, los broncodilatadores son los que han mostrado mayor beneficio, ¿sí? ¿En qué? En la mejoría sintomática, en parámetros espirométricos y en la reducción de exacerbaciones. Muchas gracias.